Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Con nosotros un invitado especial, invitadazo. Soy grande en algo. Bienvenido de nuevo aquí al set de Está Cagado Podcast. Jorge Mendicuti. Gracias por invitarme otra vez. Está chido, gracias. Estás en Juárez, dije, tengo que aprovechar que andas aquí. Te quiero dar las gracias por todas las fotos que nos mandaste. Para su Tinder. Sí. Para todos. Para el Tinder. Para el Kinder. Medio Juárez va a pasarla bien este fin de semana. Sí. No creo. Ay, sí. Yo no tengo Tinder. Ay, sí. Pero están muy chidas las fotos. Vemos que ya hay como más seguimiento de tus fotos. Está chido. Gracias a todos. Qué bueno que las adoptaron bien. Que sí les gustaron porque hay gente que te las pide cuando no las debes de pedir. No, de hecho ahorita tengo la foto que me tomaste con las banderas en mi portada de Facebook. Sí, y alguien hizo una ilustración muy chingona. Gracias por eso. Te quedó muy bien. Yeah. No me sé el nombre de la persona, pero está muy chingona. Pero pues gracias por acompañarme. De hecho... la última vez que subiste aquí, fuimos a comer unos tacos y luego, aparte de los tacos, también decidiste comerte una hamburguesa. Venadito. El venadito. Uh-huh. Y estuvimos platicando de una carta que se mandó de Alemania a México. Sí, y pensamos que era la Segunda Guerra Mundial. Y ese episodio lo hicimos ya en The Shit, pero lo hicimos en inglés. Yes. Entonces este episodio va a ser un episodio refrito. ¿Sí? Un reboot. Okay. Ahora en español. En Audiomaster 3000. Ay, sí. Perfecto. De hecho, es de mis episodios favoritos. Y fue algo cagadísimo. Entonces, ahora toca hacer... Es una injusticia no haberlo hecho en español desde un principio. Sí. Pero ahora lo vamos a hacer en español para ustedes, los que nos siguen aquí en el canal de YouTube y en plataformas de podcast. Vamos a hablar del telegrama Zimmerman. Para los cagadienses. Para los cagadienses. Perfecto. Grupo de Facebook oficial. Y pues fue muy interesante la conversación que tuvimos porque platicamos no solo de la Segunda Guerra Mundial, platicamos de la Primera Guerra Mundial y cómo fue que Alemania quiso influenciar a México para que entrara en la guerra. Cuando lo platicamos sobre los tacos, pensábamos que era la Segunda Guerra Mundial, pero ya supimos que efectivamente fue durante la Primera Guerra Mundial. Sí, y pues la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. México era neutro en la Primera Guerra Mundial, con la excepción de que proveía algunos artículos para otros países. Y es como Alemania decidió pues buscar la ayuda de México. Sí, pero aparte qué curioso intentarlo 4 años después de una revolución donde no había mucha organización por la falta de comunicación de por sí. Sí, de hecho el presidente de ese entonces era Carranza. No, Venustiano. Batallo de decir Venustiano. Quiero decir Vesutiano. Sí. No, lo bueno es que... Venustiano Carranza. Pero no era reconocido como presidente todavía. Sí, como que él tomó el poder, pero había ciertas regiones internacionalmente no era reconocido como presidente. Porque se vio como golpe de Estado. Sí. Entonces pasa, de hecho el telegrama se envió en 1917 y decía, hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Y ese fue un telegrama de Arthur Zimmerman, ministro alemán de Relaciones Exteriores, y le envió este telegrama Venustiano Carranza. ¿Sí? Okay. Entonces lo que proponía Alemania era que México les apoyara peleándose con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces Estados Unidos todavía en ese entonces estaba neutro en la guerra, pero sabían que si entraba Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial no iban a poder ganar. Entonces lo que decía el telegrama decía, si ustedes nos apoyan,
Le regresamos todo el territorio que perdieron con Texas, Estados Unidos. California, Arizona. Sí. Ay, güey. Sí. Es tentador. Sí. Aparte, los apoyamos con plata o oro. ¿Sí? Establecemos el banco. Y para ese entonces ya había embajadas alemanas en México. Había hasta zonas donde había ocupación alemana aquí en México como diplomática, claro. Pero estratégica. De hecho, estaban hasta en la frontera. Uno de los datos que encontré después de que hicimos el episodio en inglés, ahora lo encontré. De hecho, hubo una guerra en Sonora. Sí, Nogales. Hay Nogales, México, y hay Nogales, gringo. Y están pegaditos. Están pegaditos. Es Nogales. Como Paso y Juárez. Como el Paso y Juárez, sí. Nogales, Arizona. Nogales. Entonces, hubo una guerra que se llama la Guerra de Nogales, de los Nogales, ¿sí? Y fue porque había tanta intensidad y ansiedad por el telegrama de que soldados americanos empezaron a balacear soldados mexicanos y viceversa. Y no se sabe exactamente cuántos soldados murieron, pero fue como un conflicto a causa de la ansiedad que causó este telegrama. Ahora, pues ya nos adelantamos un chorro. Para empezar, fue muy clandestina la manera en que mandaron el telegrama. Desde Alemania mandan el telegrama a otro país. Me parece que fue Italia. Okay. Y de Italia lo mandan al embajador de Alemania en México. Y viene escrito en clave para que nadie sepa qué es lo que dice el telegrama. Lo que no sabían es que ya existían submarinos, que eso fue un dato cagado también. Cuando leímos este artículo, cuando leí el artículo y lo platicamos en el episodio en inglés, platicamos de cuándo se inventó el submarino. Sí. Y el submarino, de hecho, existió mucho antes que el tanque de guerra. El submarino existió. El submarino lo empezaron pues prototipos. A intentar. Ok. ¿Sí? Desde el año 400 era común. ¿Sí? Pero no fue que realmente fue exitoso como hasta 1625. Y supongo que eran submarinos muy chiquitos. Sí, eran submarinos. De hecho, lo apunté. Apunté la fecha del submarino. Pero fue como, el inventor del submarino es holandés Cornelius Drebbel en el año 1602 en Inglaterra. Y durante 4 años, de 1620 a 1624, se puso a prueba varias veces con éxito. Entonces era un artefacto sumergible que podía traer una tripulación. Hablamos como unas 10 personas. Me imagino que 2 personas. Sí, o 3, okay. Sí, máximo. Y luego dicen que los primeros prototipos utilizaban como bicicleta por dentro para pedalear. Había submarinos que utilizaban remos, pero estamos hablando de 1600. Sí. Pero hay que ver también a qué profundidad podían llegar. Decía que a 4 a 5 metros debajo del agua en 1600. Ok, lo suficiente como para no ser... No detectados. Sí, porque pues, nadie se asoma al agua en ese entonces, ¿no? Sí. Y bueno, tú pescas. Yo pesco. Buscaba cuando estaba chavo. Ok, en promedio, ¿cuánto es lo más que puedes ver en aguas tranquilas hacia abajo? ¿2 metros? Pues depende de dónde estés. Si estás en un cerro, puedes ver todo más profundo. Pero me imagino que para un barco, una tripulación de un barco, es muy difícil ver algo sumergido a 5 metros. Entonces ya era como el límite, lo ideal. Ya. Y luego también depende de las condiciones, si es de noche, si hay luna llena, porque eso es muy importante en la pesca. Si es luna llena puedes ver. De hecho, nosotros pescábamos de noche con luna llena, porque sin luna llena, sin luna, porque ya teníamos un foco que flotaba. Pues era como las hileras de nieve seca. Okay. Pero era para detener un foco y era de 12 voltios. Lo conectabas a la pila del barco y lo dejabas en el agua y los peces piensan que es la luz de la luna. Y ahí echábamos la carnada y venían y los podías ver
que se acercaban y mordían la carnada y ya. Bueno, nosotros en Salina Cruz agarrábamos una botella Ciel y nada más le amarrábamos un hilo y un plomo y ya. Sí, es increíble. Ni para barcos teníamos, güey. Sí, o sea, yo digo y reitero que México no es potencia mundial porque no quiere. Yeah. Ingenio mexicano. Ingenio mexicano es increíble. Vas a la Ciudad de México y ves que agarran un un garrafón de agua de esos cuadrados, lo cortan y hacen un recogedor para la basura. O sea, es México. El ingenio, mano. Entonces pasa que Alemania trató de mandar el telegrama sin ser detectados, pero la inteligencia británica ya estaban conectados al cable transatlántico y pudieron recibir el telegrama y ya tenían el código para descifrar lo que decía, aunque los alemanes no sabían que ya tenían la tecnología para poder descifrar, y es cuando se dieron cuenta. Nadie sabía, los alemanes pensaron que nadie iba a poder saber cuál era el mensaje hasta que llegara al embajador alemán. Sí. Que aparte, yo creo que los mismos británicos han de haber pensado, esta oferta está muy estúpida como para que sea tomada en serio por México. Pues les dio miedo. Ah, Sí, okay. porque el plan era entretener al ejército americano en una pelea fronteriza. Mientras que ellos están ocupados con una pelea fronteriza, no tienen tiempo de envolverse en la política europea ni de tiempo de entrar a la pelea europea. Aunque para ese entonces Estados Unidos era neutral, Alemania ya tenía submarinos cerca del Golfo de México, o sea, estaban preparados para pelear. Lo que querían era la entrada por México en caso dado de que fuera necesario. Y lo iban a hacer por medio de darle fondos a México para establecerlo como gobierno y tomar de nuevo los estados que había perdido México. Sí, apoyar a México como si hubiera sido... Es que si hubieran hecho, digamos, mi teoría, estamos hablando de 1914. Sí. A lo mejor si hubieran intentado en 1910 u 11, si el conflicto hubiera empezado en ese entonces, si había una desorganización total. Pero ya en 4 años hay como un poquito más, no total, pero... Sí, de hecho, México por eso no quiso entrarle, porque apenas había obtenido una forma de paz y decía, no, ahorita no nos conviene. Y aparte que los alemanes no depositaron la lana como habían quedado, entonces, pues tampoco podemos confiar de que si hacemos esto, sí nos van a depositar. Es muy mexicano de parte de los alemanes el no meter la lana cuando queda. Sí. No había Oxxo, pero si hubiera Oxxo, deposítame y tal vez le entramos, pero no depositaron bien. Se da cuenta Estados Unidos y lo que hace Estados Unidos que filtra esta información a la prensa. Lo quemaron en el muro de Facebook. Entonces ves que ya la prensa empieza a escribir artículos y empieza una histeria en el país sobre que México a lo mejor entra del lado de Alemania en contra de Estados Unidos. Y es cuando empezó la ansiedad que llegó a la batalla de los Nogales, de los 2 Nogales. Sí, pero hablamos, yo desconozco, ¿qué tan grande es Nogales hoy en día? No creo que sea muy grande. Tampoco conozco Nogales porque pues yo nomás iría a Nogales para cruzar frontera, pero pues aquí estamos en El Paso, entonces nunca he tenido que ir a Nogales. Pero... Son 2 pueblitos. Sí, más que una guerra, hablaríamos, como tú dices, de un conflicto. Un conflicto. ¿Qué te gusta? Sí. Ni siquiera llegar a los 100 muertos, yo creo, ¿no? Porque... No, dicen que no saben cuántas personas fallecieron en ese conflicto. Es que aparte, ¿cuánta gente podría estar en Nogales y en Nogales? Pues sí, de hecho, 1917 El Paso ahorita es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, aunque oficialmente somos como 700,000, pero sabemos que somos más. Y Juárez me parece que son casi 2 millones de habitantes, entonces tenemos casi 3 millones de personas en esta zona. Nogales es mucho más pequeño que El Paso y Juárez, entonces... en 1917 El Paso, si mucho, tendría unos 10,000 personas. No, sí. Nogales estaríamos... Porque si intentas contraer a una población de, supongamos, 5,000 personas, estás hablando de una fuerza militar de 500 a lo mucho. Sí. O sea, ya un 10% ya es irme muy para arriba. Sí, no, entonces lo que sí dicen es que
esta estrategia fue planteada para tratar de causar el problema. Estados Unidos, para combatirlo, reconoce a Carranza como el presidente oficial de México. Nos ayudaron sin querer. Entonces, así ya se establece la presencia de Carranza a nivel internacional, de perdida pues con el apoyo de Estados Unidos, y como que ya México también dice, no, estamos bien, gracias. Gracias por el empujón. Gracias, pero no. Y empezaron a haber un poco de conflictos entre Alemania y Estados Unidos, Alemania y México por eso, porque aunque eran aliados, México tomó el lado de Estados Unidos. Y de hecho México, no se le da mucho crédito a México, pero en la Segunda Guerra Mundial, México fue uno de los aliados de Estados Unidos. Desde el principio. Sí, desde el principio. De hecho, Lázaro Cárdenas denuncia al gobierno nazi italiano en los 30, como 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial, porque se entrometieron en la guerra española civil. ¿Sí? Y México ofrece albergue a cualquier refugiado de España que quiere llegar a México. También denuncia a Italia contra los Etiopía, porque también invadieron Etiopía. De hecho, lo platicamos en el episodio en inglés de que Etiopía era uno de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que uno dice, está raro porque pues uno piensa en Etiopía, piensa en pobreza, piensa en personas que no tienen alimentación. Pero hay mucho recurso natural. Sí, y de hecho esa fue la estrategia. O sea, toda la estrategia de estos países aliados como México es de que había muchos recursos y había muchos obreros. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, México apoyó, pues, ya lo habíamos platicado con el Escuadrón 201, pero más que eso, inicia un programa que se llama el programa Braceros, donde permiten que los mexicanos trabajen en Estados Unidos en la agricultura, porque muchos de los hombres se fueron a pelear o fueron a trabajar en fábricas para fabricar armamentos. Y solamente quedaban mujeres. No solamente quedaban mujeres. Entonces, los mexicanos llegan a Estados Unidos y empiezan el programa. Esta es la Segunda Guerra Mundial, con el programa Bracero, y empiezan a ayudar con toda la agricultura, que eso pues le da de comer a los soldados, da de comer a las personas, porque se hizo fuerte la agricultura en Estados Unidos durante la guerra. Y es cuando explota la comunidad latina en California. Sí. Y de hecho, algunos de los artículos que leí decía que el programa Braceros duró hasta los años 70. O sea, que todavía duró casi 30 años más que la guerra. Sí, porque fue algo muy exitoso. Y de hecho, pues, todavía se ve que muchos de los inmigrantes mexicanos trabajan en agricultura y en esos puestos. Pero eso empezó desde la Segunda Guerra Mundial como apoyo. Aparte, se inscribieron 15,000 personas mexicanas al ejército americano. Buscando residencia o ciudadanía. Entonces, el apoyo de México a la Segunda Guerra Mundial no es muy reconocido, pero sí fue algo bastante fuerte. Y todo fue posible porque pues, en 1917 tomaron la decisión de no entrar en contra de Estados Unidos. Todo por una cartita. Una cartita. Pero pues estaba ingenioso el plan. Nos dan entrada por México. Ya sí tenemos que pelearnos con Estados Unidos. Ya tenemos la puerta abierta y podemos entrar por ahí. Pero ahí también creo que fue un problema de un estudio muy superficial desde el punto de vista sociológico en cuanto a México. Porque el pueblo alemán sí se reconoce como el pueblo alemán. Sí. Pero el pueblo mexicano se reconoce como nosotros somos del norte, nosotros del sur, nosotros de acá y de allá. También Alemania, el país de Alemania es más pequeño que el estado de Texas. Sí. ¿Neta es tan chiquito? Está chiquito. Sí, todos los países europeos son chiquitos. Entonces, cuando ves un mapa donde está el estado de Texas de Estados Unidos sobreimpuesto en un mapa, cubre como 5 países europeos. ¿Sí? Si pones Estados Unidos, abarca toda Europa y parte de Asia. O sea, que estamos hablando y también México. O sea, México es muy grande en comparación a esos países. Entonces, Alemania, aunque era un país más pequeño, quería contar con los recursos de México. ¿Y cómo un país tan chiquito arma tanto pedo? Sí, pues trataron de gobernar el mundo. Japón es isla, ¿sí? Entonces Japón también trató de
de subyugar a Estados Unidos, destruyendo toda la armada en Pearl Harbor. Sí, y es como un chihuahua armándose de tos. Sí. Pues sí, ya desde un punto de vista patriótico gringo, pues dicen que despertaron al gigante durmiente. Sí. The Sleeping Giant. Le rascaron los huevos al tigre. Sí. Pero se me hizo muy interesante este telegrama a Zimmerman, porque no fue hasta el 2 de abril de 1917 que Estados Unidos declara guerra al imperio alemán, y precisamente es lo que Zimmerman más temía, y por eso el telegrama. Y lo provocó. Lo provocó, en cierta forma. Entonces, eso es parte de la historia de México y de Estados Unidos. Y a mí siempre me reprochan y me reclaman de que México, que Estados Unidos le robó los estados. Bueno, ahí fue su oportunidad de recobrarlos y no quisieron. Sí. Digo, tampoco es como que nos dieron una puerta abierta, ¿no? Sí. Pero esto fue el telegrama Zimmerman, la comunicación a México, donde podría haber sido completamente distinto el mundo de ahora si hubieran aceptado, ¿no? Si hubiéramos tenido a lo mejor una serie de líderes en ese entonces un poquito más locos, quién sabe. Dicen que algunos de los artículos que leí decía que Carranza le daba igual la política europea. Entonces a él no le causó mucho estrés pensarla y decidir. Dijo, nah. Demasiado conflicto interior. No nos conviene. Acabamos de salir de la revolución. No nos conviene entrar en otro pleito con Estados Unidos. Tú muy bien. Sí. Tú muy bien. Porque pues el pleito entre Estados Unidos y México fue de 1846 a 1848. Ya había pasado un rato. Sí. Y la guerra civil estadounidense fue de 1861 a 1865. Entonces habían pasado 30, 40 años. Ya dos generaciones. Sí, 2 generaciones. Pero como que ambos países ya habían tenido mucha guerra, mucha revolución, mucho conflicto. Como que no queremos entrarle. Y aparte estás hablando de ya un periodo muy largo de establecimiento por parte de la gente que ya residía en Texas, ya residía en California. Sí. O sea, no es como que nos lo quitaron hace 6 meses. Y aparte, pues eran todos latinos. Somos todos latinos. Sí. Es como le dicen, la conquista silenciosa que está pasando ahorita en Estados Unidos con los latinos. No le digas nada, no le digas nada. No, sí, bueno, ya la regamos con el podcast. Pero pues esto fue el telegrama Zimmerman, que fue un telegrama que mandaron de Alemania a México en contra de Estados Unidos, pero México dijo no. Perfecto. Y sí fue un episodio un poquito largo para los canadienses, pero así como nosotros aquí en la frontera, limpien esa raya de en medio que ya está y libérenla, dejen seguir todo. De hecho, un dato cagado es que ahí en los dos Nogales es la primera vez que pusieron un muro entre los dos países. Sí, y era como un tipo de alambre de púas. Sí. ¿Y por qué no lo hicieron de madera de nogal? Ve. No sé. Son simbólico. Sí. Pero pues es todo. Gracias por acompañarme en este episodio. Ojalá les haya gustado el telegrama Zimmerman, ahora sí ya en español. Perfecto. Y sí fue uno de los episodios más cagados de inglés que he hecho, y dije, lo tenemos que hacer en español y aprovechar que estás aquí. Sí. ¿Y cómo te encuentra la gente? Estoy como López Mendicuti en todos lados, sí, básicamente. Y pues tienen muy chidas fotos de todos los estandoperos de México e internacionales. Ya tenemos la tuya. Sí, gracias. ¿Ya? Y pues bienvenido de nuevo a la frontera. Ahorita nos vamos a ir a comer unos tacos y unas hamburguesas y va a estar chido. Sí, poquitas porque la doctora me dijo que ya me pase. Ya. Está bien. Nomás a comer la mitad de la hamburguesa y 2 órdenes de tacos. Sí, la mitad para nogales de allá y la otra mitad para nogales de acá. Va. Y a mí me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales. Y el canal de YouTube también es tu amigo Sam. Acuérdense de darle like, suscribirse y la campanita para que sepan cuando hay un nuevo episodio. También está el grupo oficial de Facebook, Los Cagadienses.
alguna gente dice que en batalla para encontrarlo, pero búsquenlo, Los Cagadienses. Si no lo encuentran, pues mándenme mensaje o avisen en ¿cómo se dice? El feed de Facebook. Sí, en redes sociales. Escríbanos y ahí les mandamos el link. Y estamos en plataformas de podcast como Está Cagado Podcast. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima semana. Límpiese bien.